Buenos días. Esta vez voy a explicarles un poco acerca de las características de los suelos, de la flora y la fauna de África y todas las condiciones a las que están sometidas. África se caracteriza por ser uno de los parajes naturales con mayor variedad y contraste que encontramos en el mundo. Pasamos de tierras salvajes a aldeas, posteriormente pasaríamos a de grandes desiertos, zonas áridas, contrastadas con un fondo verde gracias a las selvas en la parte central. Tendríamos también áreas con gran variedad flora y también que destacan las distintas especies animales que son más que nada un atractivo exótico para las personas. Y a su vez debo mencionar que estas distintas características naturales de África se ven en peligro no solo por acciones de la tierra, sino también por acciones directas del hombre, ya que como dije son atractivos para lo que son la parte turística. Muchos de estos son secuestrados para ser vendidos en el mercado negro, tanto plantas como animales. A su vez la tierra es sobreexplotada por lo que son las partes humanas, eh, recalcando que muchas de estas áreas no son aptas para trabajar. Entonces estas son las condiciones que voy a tratar de explicarles de manera concisa en mi presentación. Los suelos. Es correcto decir que África posee distintas características que han influenciado bastante en lo que son los suelos, por ejemplo, su formación, su evolución, ser uno de los territorios más antiguos que tiene la Tierra, también por distintos factores como la posición del continente. Recordemos que el continente se encuentra dentro de tanto lo que son las líneas de del Ecuador, la línea del Ecuador, y a su vez está dentro de la que es los parámetros de los trópicos, tanto de Cáncer como Capricornio. A su vez el clima influye bastante, ya que tenemos climas, por decirlo así, bastante cálidos. Es una casualidad que África tenga climas fríos. También otra característica de los suelos de África es que tienen poco, por decirlo así, un drenaje irregular. Mucha de esta tierra no tiene, por decirlo así, hidratación, porque también carece de mantos acuíferos. ¿Qué son los mantos acuíferos? Bueno, los mantos acuíferos, por decirlo así, son composiciones de estratos geológicos o de rocas permeables, generalmente sería grava, arena o piedras bastante porosas, minerales que puedan absorber el agua, y estos permiten una circulación, una absorción, un almacenamiento subterráneo, gran masa del agua, gran volumen, y a su vez le proporciona humedad a la zona, hace que por las grietas de la tierra esta humedad salga o que el agua se mantenga corriendo. Pero África carece bastante de esto, prácticamente todos lados es en una tierra bastante árida. Los suelos también en su mayoría se vuelven áridos por las altas temperaturas que tiene África, sobre todo en las partes cercanas a los desiertos o a la que es la península. Estos suelos reciben poca lluvia y también al momento de que les cae lluvia sufren un problema que se conoce como lixiviación mineral. Básicamente la lixiviación mineral es cuando las corrientes de agua con sustancias solubles, ya sean los minerales, los nutrientes, se los lleva. O sea, al desplazarse las corrientes de agua, se lleva todo lo que son los minerales y los nutrientes y no deja más que un lugar básicamente estéril. Y esto es bastante riesgoso porque no hay una defensa contra la erosión y contra el desgaste de los suelos. Por lo general los árboles tienen una función de barrera, pero en estas zonas áridas no las hay. Y además las zonas que sí las tienen se han ido poco a poco degradando por lo que son las actividades de tipo eh, forestal, o sea, la tala de árboles. Así que es casi imposible pararlo y vemos que año tras año
este problema avanza en África. En lo que es el territorio africano también hay terrenos desérticos, como vemos aquí en el mapa, los desiertos que tiene, las zonas que poseen, por decirlo así, un terreno bastante apto para el crecimiento vegetal, según la escala de colores que tenemos acá. Entonces estos terrenos desiertos tienen pocos nutrientes, tienen poca materia orgánica, como dije, no tienen casi árboles, no tienen vegetación y a su vez han ido absorbiendo mucho terreno a lo largo de los años y los milenios. Entre estas tierras podemos identificar suelos aridisoles, perdón, que son suelos que presentan gran falta de agua por largos periodos de tiempo y cuando las tienen, estas se retienen con bastante tensión, o sea, la vegetación no las puede utilizar y por consiguiente el agua se evapora sin darle uso correcto por parte de lo que es la vegetación y las escorrentías se evaporan rápidamente por las altas temperaturas. Por otra parte también están los suelos entisoles, que son bastante jóvenes con respecto a la formación geológica, carecen de horizontes, o sea, unas capas que son estudiadas por parte de los geólogos y la edafología, que dice cuánto tiempo ha tenido este pedazo de tierra o esta área y a su vez cuántos nutrientes tiene. Estos suelos carecen de esta y tienen minerales con bastante sedimentación o son muy residuales. Estos suelos son por lo general muy arenosos o suelos arcillosos y son erosionados con facilidad. Están en lugares con climas bastante extremos y nos retienen mucha agua, como dije, y no sirven para nada en lo que es la vegetación. Sin embargo, tenemos suelos fértiles, como son los que tenemos en el centro del mapa, en esta área de aquí, y las áreas verdes, y también lo que son las partes centrales en la parte del trópico, que estos por lo general son molisoles o tierras negras o también suelos chernozems, que sirven bastante para lo que es el crecimiento vegetal, la explotación correcta, para lo que es algún tipo de actividad. Pero por lo general son tierras más que nada para actividades forestales. Y también tenemos suelos alfisoles y podsoles que están tanto en el sur y el oeste de África, que también solo sirven para alguna actividad específica. Los suelos de África han recibido bastante amenaza con lo que son lo que es la de alimentos de sobremanera, además de que a medida que crece la población, la demanda es mucho más grande, tanto para aquellos que producen en gran masa o para la subsistencia. Y hay que aclarar, como dije, no todos los suelos de África son aptos para la agricultura, como vemos acá suelos amarillos en los parajes, y, las corrientes de agua no son suficientes para mantener estos suelos, como vemos acá un río de arena que es poco sostenible ya que solo crece en época de lluvia y se mantiene por algunas semanas y no es suficiente para hidratar toda la zona. Entonces se prevé que más del 41% de todos estos suelos de África están degradados o erosionados más que nada por lo que es el agua, el viento, la tala, la explotación que se le da y tienen una capa superficial bastante débil y vulnerable, o sea, los nutrientes están por encima y desaparecen rápidamente. Y como dije, también está lo que es el crecimiento de la población que demanda mucha más alimentación. Por parte de la de entender que es bastante variada en las áreas, como vemos en el mapa, que crece vegetación. Con respecto a esta flora, es una de las más reconocidas a nivel mundial. Cada uno de los países que conforman el continente africano tiene algo que aportar con respecto a especies muy variadas, incluso algunos tienen hasta 50% de especies endémicas en su país. También posee regiones de muchos ecosistemas que le hacen estar como poder encajonar bastante lo que son la vegetación, por ejemplo, en la selva tropical, en la sabana,
en las áreas de los acuíferos, de los ríos, etcétera, de los oasis. También se ha calculado que tan solo en la parte ecuatorial, o sea, en la parte que pasa la línea ecuatorial, hay más de 5.000 a 10.000 especies de plantas o de flora en esa área, y bastante porcentaje es endémica. En la endémica quiere decir que es solamente de esa zona, originaria de esa zona, y ahí se encuentran las condiciones naturales para que ésta crezca y se mantenga de buena manera. También, según los biólogos, tiene una flora magnífica de bellas especies, y las cuales son bastante atractivas, y para lo que es el área botánica de medicina también, pero a su vez tienen un riesgo, ya que al ser tan atractivas muchas son secuestradas de su región y llevadas a los comercios y mercados para adornar la vista, y son vendidas incluso hasta de manera ilegal. La flora de África depende bastante de las regiones y del clima. Por ejemplo, tenemos los bosques, que son suelos cubiertos con hierba, arbustos, y los acompañan grandes árboles, incluso bastante antiguos. En lo que son las áreas de las sabanas hay plantas herbáceas. En las áreas de las sabanas, estas partes de aquí, hay, como dije, herbáceas, hay algunos arbustos que cubren muchas extensiones de terreno, y hay pocos árboles que son los que brindan sombra y algo de alimentos a las especies animales, y que se caracterizan por alzarse sobre todo el terreno, son bastante visibles. Como vemos en algunos documentales de Discovery, básicamente es así. Aprovechan más que nada esto, lo que son las especies animales como los ñus, antílopes, entre otros. Con respecto a lo que es el desierto, hay una vegetación básicamente nula, por las mismas condiciones que mencionamos anteriormente, el clima, la tierra, y lo que sobrevive son algunos pequeños matorrales que logran atravesar la temporada de aridez hasta esperar alguna lluvia dispersa, pero que dichos arbustos podemos encontrarlos si acaso cada kilómetro que se avanza. Por parte de la selva africana, hay más que nada exuberantes árboles, tanto frutales como ornamentales. Hay arbustos, hierbas, las lianas. Algunos ejemplos de estos árboles serían cedro, eh, el teca, los helechos, el caoba, entre otras especies también está la que es protesta del rey, otra que se llama flor de paraíso, y la mirra. Acá explica acerca de lo que son las condiciones de la flora en las sabanas, arbustos y árboles que sobresalen en lo que son estos árboles grandes, sobre todo en áreas como Madagascar, que son los árboles de Andersonia, eh, característicos por ser altos y de un tronco grueso, absorben agua, y sus ramas más que nada son cortas y pequeñas, pocas hojas, y que son bastante altos. Con respecto a lo que mencioné acerca de los oasis, se entiende por oasis, ¿no?, como un paraje con un poco de agua. Por consiguiente tiene bastante vegetación atractiva para lo que es tanto el humano como especies variadas de animales, y pues es pequeño, no cubre tantos kilómetros, pero aún así tiene vegetación como plantas de cigua, eh, con una extraña hoja africana, tiene palmeras y algunos otros matorrales. Más que nada se les conoce como milagros por parte de algunas tribus africanas, porque más que nada se mantienen en lo que son las áreas desérticas, como lo que son en Nairobi, en Kenia, o en el Okavango, o incluso en el Sahara, cerca de lo que son el río Nilo. Respecto a lo que es la fauna de África, creo que es la más reconocida a nivel mundial. Otra de las características bastante sobresalientes de África, cuando uno piensa en África, se le viene a la mente estos animales que presento aquí: el león, el elefante, la cebra, el ñu, jirafa,
hipopótamos, hienas, pero a su vez hay que aclarar que la mayoría de todos estos, como bien se conoce, son salvajes, son más que nada un contraste entre aquellos que son herbívoros, omnívoros, eh, carnívoros. Se considera que es una de las áreas con mayor, por decirlo así, variedad de animales en el mundo, por conservar bastante una cadena alimenticia eh, por tanto tiempo, a diferencia de otros continentes que han irrumpido bastante este ciclo. Eh, pero a su vez se enfrentan a distintos peligros, más que nada por ser trofeos de caza, tanto animales herbívoros como carnívoros, e incluso lo que son los animales acuáticos, ya que los cazadores, tanto furtivos como, entre comillas, legales, acechan las grandes reservas, porque África se maneja bastante por lo que son las reservas naturales, grandes extensiones de terreno que conserva sus características naturales, tratando de conservarlas intactas y que incita a la conservación de las especies. Pero son tantos terrenos que se conoce que a veces los guardabosques o quienes se encargan de estos no son suficiente personal para mantener a los animales a salvo, además de que tampoco, por decirlo así, tienen una cerca para mantenerlos dentro, sino que son extensiones bastante grandes, por lo que los animales vagan libremente, incluso algunos se ponen en peligro al salir de estas reservas y no se tiene un control por lo antes mencionado. Se conoce que tan solo en la sabana hay unas 500 especies de animales, eh, son bastante imperantes, grandes, tienen características como la velocidad, la ferocidad y se complementan con un continuo ciclo, como dije, de una cadena alimenticia. Casi todos estos animales, que más característicos, como dije, están en lo que son las áreas planas o las llanuras, cerca de fuentes hidrográficos, o sea, de los ríos, dependen bastante de ellos. Eh, quien sobresale más que nada son los elefantes, quienes a pesar de estar a kilómetros, se les consideran animales místicos por llegar a fuentes de grandes aguas y recordar dicho camino durante tantas generaciones. La mayoría de estas especies eh, aportan más que nada un contraste, pero el ser humano ha estado reduciendo, como dije, su hábitat. Solo se salvan aquellos que están dentro de las reservas. Sin embargo, fuera han sufrido por lo que son la tala, la contaminación, e incluso ellos sienten lo que son los efectos de tanto las inundaciones y las sequías, los fenómenos tanto del niño como de la niña y los cambios climáticos que los afectan bastante. Eh, También, como dije, estos efectos en lo que son la fauna africana generan que muchas especies se han reducido de cientos de ejemplares a unos cuantos. Las manadas antes sobrepasaban incluso hasta los 5.000 miembros. Hoy se considera que tan solo quedan máximo 3.000 ejemplares por manada. Esto con respecto a lo que son cebras y ñus. Las jirafas son constantemente protegidas porque a pesar de ser animales tan grandes e imperantes, son bastante vulnerables a lo que son las cazas. La explotación de sus hábitats con los recursos, como dije, la caza ilegal, incluso los ríos han sido, básicamente los afluentes han sido reducidos por la sobreexplotación de estos en lugares bastante habitados. Hoy hay una lista bastante grande de lo que son especies animales en peligro. Los que más sobresalen son los que son el rinoceronte blanco, que básicamente se le ha considerado un animal extinto a excepción de lugares especiales donde se le tiene. El elefante africano, que es cazado por sus colmillos, lo que son la parte del marfil, y incluso algunos ven sus patas y trompas como trofeos y son exportados mediante el mercado negro. Otro animal en peligro sería el burro salvaje, el hipopótamo pigmeo, el guepardo, que es utilizado como carne
y utilizan su piel al igual que el chita o de las gacelas. El gorila de lomo, de espalda plateada, que vive en las montañas como las del Congo o en las áreas tropicales de la selva, son asesinados incluso por deporte. Muchos de estos son rescatados, las crías, y llevadas a lugares de la reserva o santuarios especiales donde son criados hasta poder soltarlos. El lagarto gigante, también la culebra ciega, la tortuga laúd, más que nada son animales que están catalogados como en riesgo o básicamente extintos. Además se prevé que el león se ha reducido bastante tanto por la caza y como las afectaciones tanto del clima y destrucción de sus hábitats. Se cree que para dentro de 100 años muchas más especies que hoy dominan las sabanas y selvas africanas, incluso los desiertos, se verían reducidos hasta un 50%, por lo que las agencias más que nada que se encargan de esto eh, tratan de concientizar a las personas acerca de lo que se sufre en África, porque a pesar de, como dije, tener reservas, no es suficiente. Entonces así vemos los grandes contrastes que tiene África a lo largo de todo su territorio. Pasamos desde suelos que son característicos de poca actividad para lo que es la parte de agricultura o intensiva o extensiva. Pasamos a una flora bastante exuberante y bajo condiciones climáticas, y a su vez tenemos una fauna que ha sufrido dichos efectos.